Bien, bendiciones. Comenzamos nuestra gran aventura en el estudio de esta fabulosa carta de Primera de Juan. Así que comenzamos y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de estos primeros versículos nos damos cuenta de que están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos estar tan seguros de que está hablando de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, cuando uno lee bien todo esto, se da cuenta de ello, pero también podemos irnos a la carta de Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y cuando uno lee el Evangelio de Juan, el capítulo 1, se da cuenta que es muy similar a la primera carta de Juan. Por ejemplo, el versículo 1 y 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, si leemos todo el pasaje, pero no hay mucho tiempo para estar leyendo todo el pasaje, pero cuando leemos estos versículos aquí está hablando del verbo, el verbo que estaba con Dios y era Dios. Pero sin embargo, todavía no tenemos mucha claridad, pero en el versículo 14 ya nos da una claridad. Dice: y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que dice el versículo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahora sí tenemos la completa seguridad de que aquí cuando habla del verbo se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Aquí en primera carta de Juan sigue hablando del verbo. Juan habla muy similar y dice el versículo 1 al final: tocante al verbo de vida. Verbo, el verbo entonces está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para comenzar bien, este pasaje habla de Cristo. Este verbo o esta palabra de vida se refiere a Cristo. Ahora, cuando leemos estos pasajes que leí, versículo 1, 2 y especialmente la primera parte del versículo 3, nos damos cuenta de algo. En estos 3 versículos, 3 veces aparece la palabra visto con nuestros ojos y una contemplaron nuestros ojos. Es decir, que es lo mismo. 4 veces en estos 3 versículos aparece la palabra vieron nuestros ojos. Está diciendo aquí el apóstol Juan que ellos vieron, en este caso él vio a Jesús. Él vio a nuestro Señor Jesucristo con sus propios ojos, lo vio. Y por eso aquí da tanto énfasis en que lo vio, que lo tocó, que lo oyó. Pero quiero en este primer punto, en el video de hoy, quiero enfatizar que él vio a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo importante que es ver a Jesús. Y precisamente de eso quiero hablar en este video. Miremos a Jesús, miremos a Cristo. Lo mejor que nosotros podemos hacer es mirar a Cristo, mirarlo a Él. Solo Él tiene palabra de vida eterna. Eso fue lo que dijo Pedro y los demás discípulos. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solamente queremos verte a ti, porque no hay otro camino, no hay otra solución. Tú eres la única solución. Ahora, quiero seguir y quiero dejar aquí y quiero utilizar algunos otros versos o algunas otras partes de las Escrituras para reforzar esta idea de que miremos a Cristo. En el libro de Isaías 45, 22, Isaías 45, 22, dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Estas son palabras de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor. Dice, vuelvo y lo repito: mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, está diciendo claramente, no hay más. Al único que tenemos que mirar es a Dios, y en este caso a Cristo. Cristo es el único que tiene palabras de vida eterna. Miremos a Jesús, miremos a nuestro Señor, miremoslo bien, atentamente. Hay un pasaje en Números, capítulo 21. No lo voy a leer, pero voy a contar la historia aquí. Capítulo 21, versos 4 al 9. El pueblo de Israel, como siempre, peca contra Dios, empieza a murmurar contra Dios, contra Moisés. Entonces Dios se enoja y ¿qué es lo que hace? Envía serpientes ardiendo por todo el campamento, serpientes por todo el lado. Y esas serpientes mordían a alguien y esa persona moría. Bajo la mordedura de esa serpiente moría. Y dice que murió mucho pueblo. Y ellos entendieron entonces por qué causas que habían serpientes por todos lados mordiéndolos y muriendo. Se dieron cuenta de que Dios estaba enojado con ellos, era castigo de Dios por su pecado. Ellos inmediatamente van a la solución, porque ellos sabían que la solución era ir a Dios, mirar a Dios en este caso. Le dijeron, Moisés, reconocemos, pecamos, perdónenos, y clama a Dios para que nos perdone. Ok, Moisés clama a Dios, pero sabe, me llama la atención porque Dios no les quita la serpiente, no se las quita, las deja ahí, les da el antídoto, sí, pero deja el problema ahí, deja las serpientes ahí en el campamento, había serpientes por todos lados y los judíos estaban siempre pendientes que no los mordiera alguna serpiente. Pero Dios le da el antídoto, le dice, Moisés, mira, dile al pueblo que cada vez que alguien sea mordido por una serpiente, lo único que tiene que hacer es mirar a una serpiente de bronce que tú vas a hacer. La vas a hacer de bronce, la vas a colocar en una asta y ellos lo único que tienen que hacer es mirar a esa serpiente y van a quedar sanos. Efectivamente, Moisés la hace. Y cada vez que alguien era mordido por una serpiente, lo único que tenía que hacer era mirar a la serpiente de bronce y quedaba sano. Sea donde quiera que estaba, si estaba en un lugar apartado que no se veía la serpiente, eran mordidos, inmediatamente corrían a un lugar donde podían mirar a la serpiente de bronce. En ese momento ellos quedaban sanos. Ellos entendían que mirando, ¿por qué? Porque era la solución que Dios le estaba dando. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Resulta que cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, habló de este pasaje. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 14. Está Jesús hablando con Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo para poder ser salvo. Y termina este pasaje diciendo en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Moisés allá, ahora Jesús aquí con Nicodemo y se refiere a ese episodio. Le dice, así como se levantó esa serpiente en el desierto, así hoy en día es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que hoy en día, desde entonces, del tiempo de Jesús para acá, toda persona que está muerta, que ha sido mordida por ese enemigo que se llama el pecado, cuando la persona está en pecado, está fuera de la gloria de Dios, está infectada de esa mordedura mortal del pecado. Entonces, esa persona, si quiere ser salva, si esa persona quiere ser sana y salva de esa condición de pecado, lo único que tiene que hacer es mirar a Cristo en la cruz del Calvario, mirar a nuestro Señor. Y el que mira a Jesús es salvo. El que mira a Jesús tiene vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es mirar a Jesús. Amigo, hermano,
Mira a Jesús, mira ese Cristo glorioso clavado en esa cruz, muriendo por ti, muriendo por todo. Solamente tienes que mirar a Jesús con fe, con seguridad, con confianza. Si tú miras a Jesús y le pides perdón y le pides que te salve, Él te va a salvar. Lo único que tienes que hacer es mirar a Jesús. Mira a Cristo, mi hermano. Amigo, mira a Cristo. Esa es la solución. Sigue esa mordedura mortal del pecado. Sigue en acción. Sigue por todas partes mordiendo a todo el mundo. Pero si quieres ser salvo, si quieres la vida eterna que Cristo te ofrece, lo único que tienes que hacer es mirar a Jesús con fe, mirar a Jesús con arrepentimiento, mirarlo a Él. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor, entrégale tu vida y vas a ver cómo Él te va a salvar y te va a dar esa vida eterna que tanto necesitas. Bendiciones.